Bienvenidos a la clase de matemáticas del primer parcial primer quimestre. Mi nombre es Carlos Amaya y hoy vamos a hablar sobre la composición de funciones. Los objetivos de esta clase son los siguientes: calcular la regla general de la composición de dos o más funciones, resolver problemas de planteo cuyo modelo involucre composición de funciones. Tenemos entonces que el concepto de componer funciones ya lo hemos mencionado. Sin embargo, recuerda que para obtener g compuesto de f, empezando con x como dominio de la función, obtenemos su rango, y igual a f de x. Y luego este rango lo hacemos dominio de g para obtener y igual a g compuesto de f de x, lo cual esquemáticamente sería lo siguiente. Vamos a analizar este esquema. Tenemos la función f de x. X sería entonces el argumento de la función f, o mejor dicho, y igual a f de x. Ahora bien, vamos a adentrar esa función f de x en la función principal, la cual nos menciona que es g de x. Es decir, g estaría compuesto de f de x, o g se evaluaría en f de x. Por lo tanto, lo que antes se consideraba x en la función g de x, ahora se lo reemplaza por lo que se encuentra en la función f de x, lo cual se connota como g compuesto de f de x es igual a g entre corchetes f de x. Algo similar sería para el caso de obtener f compuesto de g, donde ahora f es la función principal y g es la función secundaria que tiene que evaluarse en la función f de x. Nuevamente el esquema. X es el argumento de la función g, lo cual sería y igual a g de x. Ahora, g de x se va a adentrar en la función principal f y nos queda f compuesto de g de x. Si f y g son funciones de variable real, se trabajaría con las reglas de correspondencia. Vamos a ver este primer ejemplo para entender el concepto de la regla de correspondencia de la composición de funciones. Sean f de x igual a 2x menos 1, tal que x pertenece a los reales, y g de x igual a 3x cuadrado menos x más 2, tal que x también pertenece a los reales, hallar entonces f compuesto de g de x. Analizamos entonces que f, como se encuentra primero, es la función principal y g es la función secundaria que va a tener que ser evaluada dentro de f. Tenemos por definición f compuesto de g de x, es decir, f evaluada en g, que x es el argumento de g, que es la función secundaria. Entonces, g de x, que en este caso pasa a ser y, es igual a 3x cuadrado menos x más 2. Ahora, eso pasa a ser el argumento de la función principal, que es 2x menos 1. Entonces, evaluando la nueva función compuesta, tenemos entonces que f se reemplaza o se evalúa con g de x, que es 3x cuadrado menos x más 2. Así pues, tenemos la función f compuesta de g de x de la siguiente manera: 2 por g de x, que es la función secundaria en la cual estamos evaluando, menos 1, tomando en cuenta que el resto de la expresión le pertenece a la función principal 2x menos 1. Ahora, g de x se convierte en 3x cuadrado menos x más 2, que es en efecto lo que equivale, y posteriormente se aplica la propiedad distributiva del 2 hacia el trinomio. 2 por 3, 6 positivo, 2 por menos x, menos 2x, y 2 por 2, 4, que al restarle el 1 que se encuentra de manera externa, se convierte en 3 positivo. Ahora, con esas mismas dos funciones, en el ejemplo número 2, nos piden en cambio obtener g compuesta de f, donde g ahora, como se encuentra primero, sería la función principal y f sería la función secundaria, la cual tenemos que evaluar en g. Entonces, por definición, tenemos g compuesto de f de x
lo cual significa g evaluada en f. Entonces tenemos 3x cuadrado era la parte principal, ahora x pasa a ser reemplazado por f de x. Menos x se convierte en menos f de x y el 2, como es una constante o término independiente de nuestra función g, se mantiene allí sin ningún problema. Ahora, se reemplaza f de x por 2x menos 1, lo cual es su equivalencia, y tenemos entonces que 3 por 2x menos 1 al cuadrado menos 2x menos 1 entre paréntesis más 2 sería entonces g compuesta de f de x. El binomio o la diferencia de binomio que se encuentra en el primer término la vamos a tomar en cuenta para elevarlo al cuadrado y nos queda lo siguiente. 3 se mantiene de manera externa, sería entonces el primer término elevado al cuadrado, 2x elevado al cuadrado, 4x cuadrado, menos el duplo del primero por el segundo, es decir, 2 por 2x por 1 sería entonces menos 4x, y finalmente el segundo término elevado al cuadrado, que sería 1 elevado al cuadrado, 1. Luego, el menos 2x menos 1 que se encontraba entre paréntesis, se aplica la distribución del signo negativo y me queda menos por 2x, menos 2x, y menos por menos más 1. Y el 2 se mantiene allí porque no hay nada que lo afecte por el momento. Luego aplicamos la propiedad distributiva del 3 que se encuentra fuera del trinomio y sería 3 por 4, 12, 3 por 4, 12 negativo de x y 3 por 1, 3. Se mantiene lo demás, menos 2x, se suman 1 y 2, se convierte en 3 y finalmente vamos a reducir términos semejantes, quedándonos entonces que g compuesto de f de x se convierte en 12x cuadrado menos 14x más 6. Muchas gracias por su atención.